diálogo y análisis con nuestros invitados. 5 de la tarde con 31 minutos. A esta hora le doy la bienvenida a Andrés Altamirano. Él es coordinador de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Esta organización no gubernamental hace algunos días presentó un informe de la ejecución presupuestaria, y esto ha arrojado algunas luces sobre lo que viene siendo la gestión de gobierno. Andrés, buenas tardes. Daniel Montalvo te saluda y te da la bienvenida a los micrófonos de MQ, la radio de Quito. Buenas tardes, Daniel, y un cordial saludo para Radio Municipal FM y a la audiencia. Como tú bien señalas, en este primer semestre del 2025, el Observatorio de Gasto Público ha realizado un análisis sobre la ejecución presupuestaria de este primer semestre del 2025. El primer dato que podemos identificar es que se ha ejecutado el 47% del presupuesto general del Estado. ¿Qué es esto del presupuesto general del Estado? Es una planificación que se hace desde el gobierno de los ingresos y gastos que va a tener el Estado durante un año. Igual que como lo hace un padre de familia, planifica esto durante un año y ve cómo se van a comportar los gastos y los ingresos. ¿Cuál es lo preocupante aquí? Es que hay una alerta fiscal debido a que los ingresos han sido menores a los gastos que ha tenido el Estado. Y lo que ha provocado es que tengamos un déficit presupuestario de alrededor de 1.700 millones de dólares. Y esto se suma que también el Estado tiene deudas por pagar de alrededor de 1.600 millones. ¿Y por qué se debe a esto? O por qué es la razón de que se ha ocurrido este déficit, es que los ingresos comparados con el semestre del 2024 se han mantenido estables. No han tenido crecimiento, una pequeña disminución del 0.40%, lo que hicieron alcanzar alrededor de 11.250 millones de dólares. Sin embargo, los gastos han aumentado en un 16% con respecto al mismo periodo del 2024. Esto significa que alcanzó una cifra de alrededor de 13.000 millones de dólares. Este desfase o esta brecha es justamente lo que nos da un déficit de 1.700 millones de dólares. Y si nosotros analizamos en este sentido de cómo es la estructura del presupuesto general del Estado desde la perspectiva de gastos, nosotros vemos que el Estado ha gastado, ha gastado la plata o el dinero mayoritariamente en lo que es gastos corrientes, es decir, en sueldos y salarios, alrededor de un 60%. Es decir, En, hay que dividir dos componentes de esta planificación de gastos, que tú bien nos has explicado el concepto de un presupuesto, ¿no es cierto? Tenemos que dividir en lo que son los gastos, gasto corriente, sueldos, salarios, la operación y el funcionamiento del Estado por default, digamos así, y la otra parte es el presupuesto de inversión. ¿Cuál es el porcentaje que se le asigna al presupuesto de gasto corriente y al presupuesto de gasto de inversión? Perfecto, Daniel. Y sí, para la audiencia que nos escucha, nosotros podemos darle una estructura al gasto. Como tú comentas, el gasto corriente asciende al 60% del presupuesto general del Estado. 20% o 25% se va a lo que son gastos de financiamiento, es decir, al pago de deuda, tanto interna como externa. Lo que se conoce Y como el deja, servicio de la deuda. exactamente, y deja el 15% para lo que es inversión, lo que nos da una estructura bastante rígida con respecto a lo que es el presupuesto, ya que lo que se está pagando es salarios, se está pagando bienes de consumo y servicio. Sin embargo, la variable que ha quedado rezagada en este primer semestre es la inversión pública. Y un ejemplo es que dentro de la función ejecutiva, ministerios, instituciones educativas, el presupuesto de esta función ha alcanzado solo el 16% de lo que se tenía presupuestado. ¿Sí? Entonces, esto es preocupante debido a que la inversión es una variable que dinamiza la economía y también permite que la ciudadanía pueda acceder
a, por ejemplo, equipos médicos, pueda acceder a lo que son mejores carreteras, pueda acceder a un mantenimiento de las vías o construcción de las mismas. Entonces, en este primer semestre se ha tenido una buena ejecución con respecto a lo que es gasto corriente, sin embargo, la inversión y el capital ha estado rezagado. Ya si hacemos una especie de desglose sobre cuál ha sido la ejecución por las distintas áreas de competencia, los ministerios, ¿qué información les arrojó el proceso de verificación que hicieron, Andrés? Sí, al desglosar este 16% de la función ejecutiva en temas de presupuesto de inversión y de capital, vimos que, por ejemplo, en obra pública se había ejecutado el 10%, es decir, esto para la construcción de infraestructura. Y para los temas de bienes de larga duración, por ejemplo, planta y equipo, se había ejecutado tan solo el 5%. Esto puede responder a una lógica de que el Estado tiene una falta de ingreso, una falta de liquidez para poder resolver y satisfacer las necesidades ciudadanas. Entonces, aquí vemos que también desde la parte de la coyuntura el gobierno ha optado por tomar cierto tipo de disminución del tamaño estatal. Sin embargo, la inquietud es si esto va a poder ser suficiente para cubrir el déficit presupuestario que les acabo de comentar. Y claro, aquí también podemos ver y observar y desagregar un poco más los datos por entidad contratante, es decir, por cada una de las instituciones públicas que ejecutan el presupuesto. Y al analizar estas entidades vemos, por ejemplo, que ministerios como el de energía solo han ejecutado el 5% de su presupuesto de inversión y llegan hasta el 7% de su presupuesto total. Entonces, nosotros nos preocupamos sobre esta brecha debido a que tenemos todavía los fantasmas del año 2024 con respecto a los apagones. Este ministerio es el responsable justamente de guiar y establecer la política de electricidad en el país. Entonces, nosotros vemos con preocupación este tema, esta brecha de la falta de ejecución presupuestaria y también esto acompañado sobre los procesos de contratación de Progen y de Austral, en el que el Estado ha terminado unilateralmente estos procesos de contratación por incumplimiento del proveedor. Nos tocaría pensar si el Estado ecuatoriano está preparado para una posible etapa de estiaje que ya estamos casi cerca. Entonces, ahí los cuestionamientos de ciertos ministerios. Por ejemplo, otras entidades clave de que se ha identificado con una baja ejecución, por ejemplo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, que son entidades que tienen gran presupuesto, no obstante, han ejecutado menos del 11% de este presupuesto de inversión y de capital. Entonces, vemos que también desde la parte del aspecto social, desde el sector social, no se ha tenido una buena ejecución presupuestaria. Nos tocaría pensar en el segundo semestre de lo que va del año, cómo el Estado y cómo el gobierno ecuatoriano puede, de cara al segundo semestre del 2025, mejorar esta ejecución. Aquí uno se pregunta, a ver, cuando analizamos, por ejemplo, las cifras que constan en el informe, nos dicen que al año 2023 se habían ejecutado, ¿no?, a esta altura del primer semestre, digamos así, los primeros 6 meses del año, 11.694 millones de dólares, ¿no? Versus este 2025 que la cifra ya casi se acerca a los 13.000 millones de dólares. Y uno dice, bueno, hay una mejora en la ejecución, pero me preocupa lo que tú estás diciendo en cuanto a la calidad de la inversión. ¿Qué datos les ha arrojado en eso? Sí, el Estado tiene una buena ejecución del gasto corriente. Sin embargo, el dato preocupante es la inversión. Recordemos que el gobierno anunció en la posesión de este segundo mandato que la economía va a tener un mayor dinamismo por un efecto de que el gasto público va a aumentar, pero este gasto público tiene que estar atado a diferentes variables de estabilidad y sostenibilidad.
Entonces, si este gasto público solo se va para lo que es sueldos y salarios, podría ser un gasto en el cual no establezca una ruta de crecimiento a largo plazo para el país. Ahora vemos que el presidente ha optado por tener o reducir el tamaño del Estado. Esto crea una oportunidad para que el gasto corriente disminuya. Sin embargo, puede crear preocupaciones ya más en el sentido operativo de cómo se van a realizar estas fusiones ministeriales y de secretarías, debido a que puede producirse cuellos de botella si no se establece bien un organigrama, no se establece bien los procesos, las atribuciones que van a tener y las competencias de las secretarías o los ministerios que serán absorbidos. Entonces, nosotros, como tú bien comentas, el análisis se tiene que basar desde una perspectiva bastante técnica y una perspectiva de una política y una acción con cronogramas específicos. Aún todavía el gobierno no nos ha indicado a la ciudadanía cómo va a ser este plan de transición en la fusión de ministerios y de secretarías. Entonces, tenemos que aquí hacer un llamado para que exista mayor transparencia de cómo se va a llevar este proceso. Porque detrás de cada una de estas decisiones se encuentran los recursos de toda la ciudadanía. Cómo se va a priorizar ciertos gastos y cómo se va a poder invertir ese dinero para satisfacer las necesidades que son varias. Entonces, ahí la importancia de poder observar y de poder realizar estudios o impactos de cómo se está gastando el dinero de todos. Ustedes lograron identificar quizás algunos shocks en la ejecución presupuestaria y te voy a citar uno, que es, por ejemplo, este anuncio en medio de la campaña electoral de un pago de $507 a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Esto le genera digamos así, una ejecución no convencional al presupuesto, por decirlo así. En el primer trimestre fue justamente que se incurrió a un incremento en los bonos y en las compensaciones, tanto para militares y como para policías. Nosotros vemos que esto tuvo un impacto en el presupuesto. Evidentemente existe un incremento en el gasto público y aquí es un análisis un poco más detallado con respecto a la literatura que existe en otros países. Este gasto respondió realmente a una dinámica del Estado o puede ser utilizado o se utilizó de una manera en la cual fortaleció la campaña del actual presidente. Entonces, este tipo de respuestas se lo tienen que preguntar o se tienen que analizarse con mayor detalle con el objetivo de que no existan estos tipos de propuestas clientelares con respecto al uso de los recursos públicos. Sin embargo, nosotros en el análisis tanto del primer semestre que lo hicimos como el segundo semestre son datos acumulados, por lo cual el aumento tanto de las compensaciones como de los bonos tuvo una repercusión en el aumento e incremento del gasto público. ¿Y esto pudo haber desfinanciado otras necesidades del Estado, Andrés? Siempre vamos a tener cuando en la parte económica se toma una decisión de en qué gastar o en qué invertir, hay un costo de oportunidad. Este costo de oportunidad en cualquier decisión, tanto política como económica, se la debe considerar. Esto pudo haber impactado, por ejemplo, en cómo el Estado pudo haber dedicado esos recursos a otros tipos de bienes o servicios que la ciudadanía necesita. Sin embargo, ese análisis todavía no se lo ha realizado por parte del gobierno. Sin embargo, lo que aquí hacemos es el llamado también a que existen más alternativas para poder que el Estado pueda conseguir ingresos que satisfagan las necesidades de la ciudadanía. Y aquí les invito también a que puedan leer el informe. Planteamos ciertas soluciones para que no solo sea achicar el Estado, sino también ver la otra parte del pastel, que es aumentar los ingresos. Y dentro de esos ingresos planteamos, por ejemplo, que se promueva las alianzas público-privadas, que bien nos daría al país. También que se promueva la inversión extranjera o la inversión nacional. Vemos desde una perspectiva bastante positiva, por ejemplo, estos convenios o esta inversión que va a llegar en el país, por ejemplo, de este grupo español para la construcción de un parque solar y también de una línea de transmisión por alrededor de $600 millones.
Claro, esto va a fortalecer parte del 2025 y mayoritariamente en el 2026, pero este tipo de acciones tienen que ser sostenibles en el tiempo, Cuando ¿sí? ustedes se refieren, por ejemplo, a la mejora de los ingresos o a darle otra calidad a los ingresos del presupuesto general del Estado, por ejemplo, ¿han evaluado la posibilidad de un sinceramiento de tarifas eléctricas? ¿Han evaluado la posibilidad, por ejemplo, de una mejora de recaudación en materia aduanera? Eh, ¿Hay pasos firmes del gobierno en esas materias? Sí, el Estado ha tomado ciertas medidas para aumentar los ingresos estatales. Una de esas es la tarifa de fiscalización minera. Eh, Esto se le había colocado en una normativa. Actualmente se encuentra esta normativa con una demanda de inconstitucionalidad que la Corte lo tendrá que determinar. Sin embargo, el Estado por esta tasa de fiscalización podría obtener más allá de $200 millones. Hay que tener bastante precaución porque el sector minero es una de las actividades con mayor proyección de crecimiento económico y de mayores ingresos que puede dar al Estado. Entonces, sí se debería analizar si esta tasa contribuye para que exista la inversión necesaria o atraiga la inversión en el país para este sector que tiene un crecimiento potencial. Otra de las maneras que también el Estado ha optado para tener mayores ingresos es, por ejemplo, el recorte de subsidios como los que son utilizados por las flotas atuneras. Entonces, cualquier subsidio que no tenga una focalización específica y no sea con un cierto marco temporal debe ser corregido y creo que en esa línea es positiva tener este tipo de reducciones de subsidios. No obstante, a pesar de que el gobierno ha optado por varios mecanismos para obtener mayores ingresos, aquí nos queda la inquietud si esto será suficiente. Hay alternativas, como tú bien lo mencionabas, por ejemplo, con mejorar la eficiencia tributaria. No solo aumentar Subir o tasas. incrementar impuestos, ajá, o subir tasas, sino más bien tratar de hacer más eficiente la recaudación. ¿Y cómo se lo puede hacer esto? Es, por ejemplo, eh, existe en el Ecuador un estudio realizado por el Servicio de Rentas Internas que nos establece que en exenciones, deducciones, existe un 4,8% del Producto Interno Bruto. ¿Qué son estas exenciones o deducciones? Son beneficios que tienen ciertos sectores estratégicos, ciertos contribuyentes para evitar o para no pagar impuestos o no pagar gran parte de impuestos. Entonces, aquí el llamado también es que podamos tener un inventario actualizado de todas estas exoneraciones, de todas estas deducciones que puede ser aplicado para grandes contribuyentes y que se analice el impacto que han tenido en la economía. Actualmente no existe un monitoreo, por ejemplo, si viene una empresa en un sector estratégico y se le da una exoneración, una deducción, está cumpliendo con metas que apoyen a la economía. Por ejemplo, está generando empleo, cuánto empleo está generando, ese empleo está llegando a una meta verificable para que el Estado le dé una exoneración o simplemente esa exoneración le cuesta mucho más al Estado de lo que realmente la inversión está dejando en el país, en temas de economía, en temas de empleo. Entonces, el llamado que se podría realizar aquí es que se pueda tener un inventario y un análisis de costo y beneficio de estas exoneraciones y deducciones que permitirían al Estado obtener mayores ingresos. 17:50, 10 minutos nos separan de las 6 de la tarde. Quiero agradecerle a mi invitado de hoy, Andrés Altamirano, él es coordinador de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, entidad que realizó un informe, un proceso de observación ciudadana o desde la sociedad civil a la ejecución presupuestaria del gobierno central. Gracias, Andrés, por los aportes, sobre todo por dejarnos claras algunas cosas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de verificar la ejecución presupuestaria de una entidad, ¿no? Nos quedan claros algunos conceptos y sobre todo nos quedan claros cuáles podrían ser las decisiones que se tomen a futuro en materia de financiar precisamente el Estado ecuatoriano. Gracias, Andrés. A ti, Daniel, buena tarde con todos.